Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo que siempre nos trae sorpresas, polémicas y, por supuesto, mucho romance. Y hablando de romance, hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nos referimos a esa enigmática sorpresa o indirecta que ha lanzado Hande Erçel, y que muchos interpretan como un mensaje dirigido, o al menos relacionado, con su expareja y compañero de pantalla, Kerem Bürsin. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos Hanke, vivieron intensamente cada etapa de su romance, desde los primeros rumores hasta su confirmación oficial, y lamentablemente su posterior ruptura. Pero la historia de amor, o al menos la conexión, entre Hande y Kerem parece no haber terminado del todo, o al menos eso es lo que sugieren los últimos movimientos de Hande. Recientemente la reconocida actriz turca compartió una publicación en sus redes sociales que ha sido analizada hasta el último detalle. No fue una declaración directa ni una confesión explícita, sino más bien un comentario, una imagen, una canción, algo sutil, pero con un significado que para muchos es inequívoco. Y ahí es donde entra nuestro análisis de hoy, ¿qué dijo Hande Erçel y por qué todos están convencidos de que va dirigida a Kerem Bürsin? Vamos a desglosar lo que ha sucedido, analizar las posibles interpretaciones y, por supuesto, compartir la opinión general de los fans y de los medios especializados. Prepárense porque este es un tema que tiene miga. Y antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles a todos ustedes, nuestros fieles espectadores, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en el botón de suscripción que ven en pantalla y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para nosotros. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en este enigmático mensaje de Hande Erçel. La publicación en cuestión fue una historia en Instagram, donde Hande suele ser bastante activa. La estrella compartió una imagen o un fragmento de algo que la inspiró en ese momento. Podría haber sido una cita, una letra de canción, o incluso una fotografía con un mensaje implícito. Lo crucial aquí es el contexto y el momento en que lo hizo. Muchos seguidores notaron que la publicación de Hande llegaba poco después de que Kerem Bürsin hiciera un comentario o compartiera algo en sus propias redes sociales. A veces estas indirectas se activan con un movimiento del otro lado. Si Kerem, por ejemplo, compartió una reflexión sobre el pasado, sobre la amistad, o incluso sobre la importancia de seguir adelante, y Hande respondió con algo que parecía hacer eco de esas palabras, entonces la conexión se vuelve mucho más plausible. En este caso particular, los rumores apuntan a que Hande compartió una letra de canción que hablaba de sentimientos encontrados, de recuerdos agridulces, o de la importancia de la verdad en las relaciones. La letra específica, según los análisis de los fans más dedicados, contenía frases que evocaban la nostalgia, pero también una cierta resolución o entendimiento. Frases como los recuerdos quedan, pero la vida sigue, o a veces, el silencio dice más que las palabras, son el tipo de mensajes que, cuando se ponen en el contexto de una relación tan pública como la de Hande y Kerem, adquieren una carga emocional enorme. Lo que hace que esta indirecta sea tan intrigante es la naturaleza misma de la comunicación en la era digital. Una publicación efímera en una red social puede ser analizada, compartida y debatida hasta el infinito. Los fans se convierten en detectives buscando pistas en cada gesto, en cada palabra, en cada emoji. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectativa de una posible reconciliación o al menos de una conexión que perdura es altísima. Consideremos también el hecho de que Hande y Kerem mantuvieron una relación bastante discreta una vez que se hizo pública. No eran de los que compartían cada momento de su vida juntos, pero sí dejaban entrever su felicidad y complicidad. Tras su separación, ambos han sido bastante reservados sobre el tema. Si bien han mantenido una relación cordial, como lo demostraron en ocasiones anteriores al felicitarse mutuamente en sus cumpleaños o al cruzar comentarios amables, esta publicación de Hande se percibe como algo más personal, algo que va más allá de la simple cordialidad. Podríamos estar ante una situación donde Hande está procesando sus sentimientos, o tal vez enviando un mensaje de paz y entendimiento hacia Kerem.
Es importante recordar que las rupturas, por muy amistosas que sean, rara vez son fáciles. Y cuando se trata de relaciones que han sido tan intensamente vividas y seguidas por el público, la presión emocional puede ser aún mayor. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, han recogido la noticia con entusiasmo. Han titulado artículos con frases como Hande Erçel lanza un mensaje a Kerem Bürsin, la indirecta de Hande que ha revolucionado las redes, o lo que Hande Erçel quiso decir con su última publicación. Esta atención mediática, a su vez, amplifica la interpretación de los fans y crea un ciclo de especulación. Pero, ¿cuál es la verdadera intención de Hande? ¿Es una simple coincidencia? ¿Es un mensaje directo para Kerem? ¿O es una reflexión personal que ella decidió compartir con su público? La belleza de estas indirectas es que permiten un grado de ambigüedad, donde cada uno puede proyectar sus propias esperanzas y deseos. Para los fans de Hanke esta publicación es una señal de que la llama, aunque sea tenue, aún existe. Para otros, es simplemente la forma en que una persona pública se expresa y comparte sus pensamientos. Vamos a profundizar un poco más en las posibles interpretaciones. Si Hande está enviando una indirecta, ¿qué tipo de mensaje podría estar transmitiendo? Podría ser un mensaje de perdón, si hubo algún resentimiento. Podría ser un mensaje de gratitud, reconociendo el valor de lo vivido juntos. O podría ser, como decíamos, un mensaje de superación, indicando que a pesar de los recuerdos, ella está enfocada en el futuro. Es fascinante observar cómo las redes sociales se han convertido en un escenario donde las relaciones, tanto públicas como privadas, se desarrollan y se interpretan. Un simple tuit, una historia de Instagram, una foto compartida, pueden desencadenar un torrente de comentarios, análisis y especulaciones. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes del entretenimiento turco, cada uno de sus movimientos es observado con lupa. La anticipación por una posible reconciliación o un acercamiento entre ellos es un sentimiento compartido por muchos de sus seguidores. Después de todo, su historia juntos en Senkalkapm fue tan convincente, tan real, que para muchos se convirtió en un modelo de relación ideal. Verlos separados fue una decepción para muchos, y la esperanza de que vuelvan a estar juntos persiste. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Por un lado, tenemos la publicación de Hande Erçel, que por su contenido y su momento, ha sido interpretada por la mayoría como una indirecta, o al menos un pensamiento relacionado con Kerem Bürsin. Por otro lado, tenemos la ausencia de una confirmación o negación explícita por parte de Hande o Kerem. Y en medio de todo esto, tenemos a millones de fans que analizan cada detalle, buscando la verdad o al menos la confirmación de sus esperanzas. La realidad es que en el mundo de las celebridades, muchas veces la información que recibimos es fragmentada y sujeta a interpretación. No siempre tenemos acceso a la verdad completa, y a menudo nos basamos en lo que vemos y en lo que se dice. Sin embargo, la fuerza de la conexión que Hande y Kerem forjaron, tanto en pantalla como fuera de ella, es innegable. Y es esa conexión la que hace que sus acciones, incluso las más sutiles, tengan tanto impacto. En resumen, la reciente publicación de Hande Erçel en sus redes sociales ha sido vista por muchos como una indirecta hacia su expareja, Kerem Bürsin. Las letras de una canción, una cita o una imagen compartida, han sido analizadas por los fans y los medios, quienes creen que el mensaje contiene reflexiones sobre el pasado, los recuerdos o la superación. Si bien no hay una confirmación directa, la magnitud de su relación anterior y la expectación de los seguidores han convertido esta publicación en un tema de gran interés. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las celebridades turcas y las complejidades de sus vidas personales. Espero que hayan disfrutado de esta discusión tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su participación y su interés son lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel realmente estaba enviando una indirecta a Kerem Bürsin? ¿Qué creen que quiso decir con su publicación? Déjenme sus pensamientos y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente interesados en el mundo de
el entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos como este. Activando la campanita recibirán notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.